Hola, ¿cómo están? Un saludo para todos. Como les prometí, hoy traigo una nueva entrega de una serie de clases que estaremos grabando para todos ustedes. En esta oportunidad vamos a aprender sobre las reglas de interpretación de los operadores lógicos, porque esto tiene una forma de interpretarse a la hora de hacer un cálculo proposicional. Es importante que nosotros tengamos muy claro qué es una proposición. Una proposición es una expresión oral o escrita que inequívocamente puedo determinar en ella si es verdadera o es falsa. Aquellas expresiones de las cuales yo no pueda determinar su grado de veracidad o falsedad, entonces no va a ser considerada una proposición en el campo de la lógica, sino que es una oración X. Es importante para entender esto que lea sobre las funciones y las formas que puede tomar el lenguaje usual o el lenguaje natural. Bien, por acá tenemos nuevamente los ejemplos de los símbolos, la grafía de los símbolos, un ejemplo en el lenguaje usual, luego cómo sería graficada, simbolizadas estas oraciones. Vamos entonces con las reglas. Así como la matemática tiene reglas, pues la lógica también tiene reglas. La matemática tiene reglas para poder hacer procedimientos, cálculos matemáticos. Y como la lógica ha sido matematizada en la edad moderna, contemporánea, entonces ha sumado los elementos de esa ciencia exacta para poder así asemejar sus cálculos al cálculo veritativo de las proposiciones. De manera que esto es una proposición simple, no llueve. Y cuando una oración tiene más de una proposición simple, como es en este caso, entonces ya no va a ser simple, sino que es compuesta, porque tiene dos proposiciones simples, dos ideas. Oraciones mayores a dos ideas, entonces le vamos a llamar compuesta. Oración con una idea es simple. Muy bien. Vamos a empezar de una vez. Entonces, la regla de la negación. La regla de la negación dice que en una proposición dada que sea verdadera, entonces cuando esté negada va a ser falsa. Se le va a asignar el valor de la falsedad con la letra F. En algunas bibliografías usted podrá conseguir que F equivale a 0 y que verdad equivale a 1. Hay una introducción acá del lenguaje binario, 0, 1, 0, 1, 0, 1. Pero nosotros vamos a utilizar en esta oportunidad, entonces, V para verdad y F para falsedad. Bien. Repitiendo un poco la idea, la regla de la negación dice que cuando una proposición P sea verdad, entonces cuando nos consigamos que tiene el símbolo del negador, entonces no P va a ser falso. Pero cuando P sea falso, no P será verdad. Esta entonces es la regla de una proposición simple. Entonces, cuando P sea verdad, no P será falso. Y cuando P sea falso, no P será verdad. Hay que aprendérselo de esta forma. Es una regla. Muy bien, de manera que cuando nosotros tenemos una proposición simple, va a tener dos valores veritativos. Es decir, una proposición simple
puede ser verdad o puede ser falso. Entonces, 1 y 2. 1 y 2. Con el caso acá de llover, ¿no? Es decir, puede ser verdad que llueve, pero puede ser falso que llueve. Y esto es una proposición porque yo puedo irme al espacio exterior y mirar si está lloviendo o no está lloviendo. Esa es la diferencia, ¿no?, entre una proposición y aquellas expresiones que no son proposiciones, pues no pueden ser contrastadas con la realidad. Una proposición puede contrastarse, es decir, pensamiento y realidad se conjugan para ayudarnos a determinar la veracidad o la falsedad. Pero cuando nosotros tenemos más de una proposición simple, en este caso llueve y truena, son dos proposiciones simples, entonces la cantidad de valores veritativos ya no van a ser 2, sino que van a ser 4. Eso quiere decir que se duplica. ¿Por qué? Porque puede ser verdad que llueve y puede ser también verdad que truena, tomando estos ejemplos acá, ¿no?, que les he señalado. Pero puede ser falso que llueve y puede ser verdad que truena. Pero puede ser verdad que llueve y puede ser falso que truena. Pero también, digamos, mi cuarta posibilidad es que puede ser falso que llueve y falso que truena. De manera que tenemos 4 posibles valores de verdad en una proposición compuesta. Repito, una proposición compuesta son aquellas oraciones que tienen más de una idea. Muy bien. Les aclaro esto porque para interpretar los otros símbolos, entonces están considerados 2 proposiciones para poder hacer esa regla de interpretación. 2 proposiciones simples. Borramos acá para continuar con la clase. Ok. Regla de la conjunción. Regla de la conjunción. La regla de la conjunción dice que cuando tengo P como antecedente y este antecedente es verdadero y tengo la siguiente variable, es decir, Q, como consecuente, entonces la conjunción, es decir, P conjunción Q, esto es una fórmula proposicional de conjunción, entonces la conjunción va a ser verdad. Eso nos dice la regla. En los otros 3 casos va a ser falsa. Voy a tener como resultado falso. Le repetimos. Entonces, recuerden que aquí ya tenemos 2 proposiciones simples que me conforman una proposición compuesta, y cuando es compuesta ya tengo más de 2 valores veritativos, sino que tengo 4. 1, 2, 3, 4. Entonces debo conseguir, la regla me va a ayudar a conseguir en esos 4 casos cuál es la que voy a determinar como verdadera si se trata de una conjunción. Entonces, repito, esta es una fórmula proposicional de conjunción. ¿Y qué dice la regla? Que cuando mi antecedente quiere decir lo que está antes del símbolo y consecuente quiere decir lo que está después del símbolo. Entonces, ¿qué dice la regla? Que cuando mi antecedente, es decir, este valor es verdad y mi consecuente, este valor es verdad, mi resultado es verdad. Pero como en el resto de los casos no tengo lo que me dice la regla, sino que varía, entonces me va a dar como resultado falso. Si lo queremos resumir, lo podemos decir así. Podemos colocar acá la A para significar antecedente y la C para significar consecuente. Entonces, si tengo un antecedente verdadero y un consecuente verdadero, pero estoy en una conjunción, entonces mi resultado será verdadero. En el resto de los casos será falso. ¿Sí?
Entonces verdadero, verdadero, me da verdadero en una conjunción. Muy bien. La próxima tabla es de la disyunción inclusiva. Miramos la regla. La disyunción inclusiva, o débil también, lo aprendíamos en la clase anterior, nos dice que cuando tenemos un antecedente falso y un consecuente falso, la disyunción inclusiva será falsa. Sí, no está difícil. Y le tengo señalado el caso. Si tengo un antecedente falso y un consecuente falso y me consigo una disyunción, una fórmula proposicional de disyunción, mi resultado es falso. En el resto de los casos va a ser verdadero. Entonces, si queremos hacer la tabla por acá, resumen nuevamente. Si tengo un antecedente falso y un consecuente falso, y estoy ante una disyunción inclusiva, entonces mi resultado va a ser falso. Es un cuadrito resumen que les voy a ir, digamos, haciéndole por acá. En realidad no es tan difícil, solo tenemos que aprendernos las reglas. Una vez que tú te aprendes las reglas, entonces todo va a fluir muy bien y vas a obtener buenas notas en el examen. Ahí rapidito dije una implicación, ¿no? Una implicación en ese razonamiento. Si aprendo las reglas, entonces apruebo el examen. Vieron el uso, ¿no? Inmediatamente sobre el que hacemos de estos conocimientos en el lenguaje real, en vivo y directo. Bien, la siguiente tabla corresponde a la disyunción exclusiva. Iremos la regla. Tenemos, disyunción exclusiva. Aquí está con una W, pero eso no importa. Ya sabemos que simbolizamos acá, así. Pero si pones así también es posible. Hay una gran variedad de grafías. Por eso que, como podemos observar acá, he puesto, digamos, la mayoría que podemos conseguir en la bibliografía. Pero esta es otra forma. ¿Qué dice esta regla? La disyunción exclusiva. Esta regla dice que si tengo antecedentes, si me consigo ante una disyunción exclusiva, o fuerte también se le denomina, y tengo antecedentes y consecuentes con el mismo valor de verdad, es decir, que ambos tienen el mismo valor, ambos son verdaderos o ambos son falsos, mi resultado de la tabla va a ser falso. Repito, si estoy ante la presencia de una disyunción exclusiva, no, porque la voy a tener con este símbolo en el lenguaje corriente, en el lenguaje usual, en el lenguaje natural, la voy a tener así, o llueve o truena, la voy a simbolizar así, o así, está acá. La regla me dice que si estoy ante esto, entonces voy a interpretarla de la siguiente manera. Cuando tengo el mismo valor de verdad, en las posibilidades, los valores veritativos, en estos 4 valores veritativos que tengo acá, entonces si tengo el mismo valor de verdad, voy a rellenar la tabla con este resultado. Es decir, ambas verdaderas me dan como resultado falso. Ambas falsas me dan como resultado falso. Entonces esta es la regla de la disyunción exclusiva. Mismo valor de verdad, mi resultado es falso. Le puedo colocar por acá otra vez la tabla resumen. Voy a hacer aquí una tabla resumen de manera que podamos facilitar el aprendizaje. Tenemos antecedente consecuente. Si tenemos antecedente consecuente con el mismo valor de verdad, pero estamos ante una
disyunción exclusiva o fuerte, mis resultados van a ser falsos. Bien, prosigamos. Luego tenemos la tabla de la verdad, la regla de interpretación de la tabla del símbolo condicional o implicación, recuerden siempre. Aquí hay una herradura acostada, a veces pues una V acostada o una flecha hacia adelante, aquí la tenemos, miren, observemos bien. No son tantas símbolos que se aplican, pero siempre es importante aprenderlos todos. No está tan difícil. Bueno, la regla dice que si el antecedente es verdadero y el consecuente es falso, entonces mi resultado es falso. En el resto de los casos será verdadera, como lo ven acá. Entonces, en una fórmula proposicional implicativa, cuando el antecedente sea verdad y el consecuente sea falso, mi resultado va a ser falso. En los demás casos será verdadero. Vamos a colocarle para acá la tabla de resumen. Si tengo un antecedente verdadero y un consecuente es falso, y estoy ante la presencia de una implicación, mi resultado va a ser falso. Pero aquí vamos con el cuadro resumen. Luego tenemos el siguiente, el bicondicional o la equivalencia. Y la regla nos dice que si estamos ante la presencia de una fórmula proposicional bicondicional y el antecedente y el consecuente tienen el mismo valor de verdad, aquí lo tenemos, el caso 1 y el caso 4, entonces mi resultado es verdad y el resto de los casos va a ser falso. ¿Qué podemos observar acá? Es lo contrario, es decir, el bicondicional es lo contrario a la disyunción exclusiva. Si aprendemos a asociar, se nos va a hacer más fácil este aprendizaje. Hagamos acá nuevamente el cuadro resumen, que dice la regla del bicondicional. Si el antecedente y el consecuente tienen el mismo valor de verdad, y estoy ante una equivalencia, mi resultado es verdad. Muy bien, prosigamos. Luego tenemos la tabla de la negación conjunta. ¿Cómo interpretar? ¿Cómo interpretar la negación conjunta? Que tenemos por acá el ejemplo de negación conjunta. Lo tenemos, ni llueve ni truena. Está negando ambos, por eso se llama negación conjunta, tanto el antecedente como el consecuente. Esta regla dice que si estoy ante una negación conjunta y tengo un antecedente falso y un consecuente falso, el resultado va a ser verdadero. En los demás casos, es decir, en los restos, los otros tres, va a ser falso. Colocamos para acá la tablita de resumen. Vamos para acá, aquí, antecedente falso, consecuente falso, y estoy ante una negación conjunta, mi resultado es verdad. Tenemos que ir asociando los conocimientos. ¿Vieron que la negación conjunta es contraria a la conjunción? Miren, vamos asociando, vamos haciendo analogía y se nos va a hacer más fácil. Repito. Negación conjunta, antecedente falso, consecuente falso, resultado verdadero. Regla de negación conjunta. Y por último tenemos la regla de la incompatibilidad. ¿Qué nos dice esta regla? La regla nos dice que si tengo un antecedente verdadero y un consecuente verdadero y estoy ante una proposición de compatibilidad,
mi resultado va a ser falso. Colocamos por acá nuevamente el resumen. ¿Qué caso es? En este caso, el resultado es falso. Antecedente verdadero, consecuente verdadero, y estoy ante una proposición de incompatibilidad, entonces mi resultado es falso. Bueno, entonces estas son las reglas de interpretación para poder construir una tabla de verdad compleja, de un razonamiento más complejo, es decir, que involucra varias proposiciones. Es necesario que nos aprendamos estas reglas. Aquí les dejo entonces el cuadro resumen para que puedan asociar cómo entre ellas guardan cierta relación y se les haga más fácil pues aprenderse. Espero que les sirva de mucho esta explicación para que puedan salir bien en sus exámenes de lógica. La materia lógica es una materia que ven en la mayoría de las universidades del mundo porque nos permite ser más agudos a la hora de pensar, a desconstruir texto, a analizar, a hacer síntesis. De manera que es importantísimo que nosotros podamos dominar esta clase de conocimiento. Bueno, les dejo este video por acá, véanlo varias veces. Les recuerdo por favor que se suscriban al canal y le den me gusta. Saludos para todos, me despido. Pronto estaré poniéndole por este medio otros videos explicativos avanzando sobre este tema de la lógica matemática, de la lógica simbólica.